Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor, Padre bendito. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que me das para poder expresar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que cada día me escoges, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Papito lindo. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestra mente estas palabras, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre bendito, y ayuda a hacer tu voluntad, Señor. Padre Santo, ya que nosotros no tenemos esa fuerza, pero te pedimos a ti, te clamamos a ti, Señor, que nos dé esa fuerza para hacerlo tu voluntad, Señor. Gracias, Papito lindo. Gracias, Señor mío, Dios mío, gracias. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te pedimos, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito. Te pido por aquellas personas que están viendo este video, Señor. Te pido, Señor, que lo alumbres, lo guardes, lo protejas, Señor, y le des sabiduría y entendimiento a tu palabra también, Señor. Te pido por ellos también sean alumbrados, Señor mío, que sean alumbrados, que sean una luz también, así como dice tu palabra, que aquellos que nosotros tenemos esa luz, Señor, ellos también pueden tener esa luz también, Papito lindo. Te pido, Señor, que lo alumbres, que lo guardes y lo protejas y le des sabiduría y entendimiento a la palabra también, Señor. Aquellos que están participando, Señor. Gracias, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, protégenos, guárdanos, Señor. Y alimentanos, Señor, de ese pan divino que tú tienes, esa agua manantial que tienes, Señor. Esa agua que uno toma y no tiene sed, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas y grande, poderoso, grande, maravilloso, Señor. Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor. A ti te clamamos, a ti te pedimos, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, Señor, que seas tú alumbrándonos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vámonos a los libros de Segunda de Samuel. Asimismo, como tema, como prefacio, tengo la voz que clama en el desierto, de Juan el Bautista. Así, comenzamos con el libro de Segunda de Samuel. Nos dice en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 4. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perfecto, ordenando en toda la casa y será guardado, aunque todavía no haga el florecer todo mi salvación y mi deseo, mas a los impios serán todos ellos como espinos arrancados, las cuales nadie toma con las manos, sino que el que quiere tocarlo será arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Bendito sea y grande, maravilloso Padre eterno, como nos pone tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Como vemos claramente al sol, dice, a solas en la noche silenciosa, leían las promesas que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable con la estrella, la luz del alba que adoraba las mañanas en Moab. Le hablaba de aquel que sería como la luz de la mañana cuando sale el sol, en la mañana sin nube, como lo habíamos leído en 2 Samuel capítulo 23, verso 4. Y el resplandor mediodía, veían el esplendor de las manifestaciones de Dios, cuando se reveló la gloria de Jehová a toda carne, justamente la vara. Con espíritu alegre, aunque asombrado, buscando en los rollos proféticos la revelación de la venida del Mesías, la simiente prometida que había de aplastar la cabeza de la serpiente en Sileón, el pacificador que había de aparecer antes que dejase
de reinar en un rey en el trono de David. Ahora había llegado el momento y el gobernante romano se sentaba en el palacio del monte Sión. Según según las seguras palabras del Señor en Cristo, ya había nacido de día y de noche, estudiaban las arrobadoras descripciones de que hicieran Isaías de la gloria del Mesías, en lo que lo llamaban el retoño de la raíz de Isaías, un rey que reinaría con justicia, juzgando con actitud por los mansos de la tierra. Sería un abrigo contra la tempestad, la sombra de una peña grande en tierra de cansancio. Israel no sería llamada desamparada, ni su tierra asolamiento, sino que sería llamado del Señor mi deleite, y su tierra baula. El corazón del solitario desterrado se henchía de la gloriosa visión. Miraban el rey de su hermosura y se olvidaban de sí mismos, completaban la majestad de la santidad y sentían deficientes en el indignos, estaban listos para salir como el mensajero del cielo, sin temor de los humanos, para que habían mirado lo divino. Porque habían mirado lo divino, podían estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se habían postrado delante del Rey y Reyes. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y establecimiento de Israel como nación santa. Así creían que se cumpliera la promesa hecha en ocasiones de su nacimiento, acordándose de su santo pacto, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y justicia delante de él. Todos los días veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dominados en su pecado. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para los que proclamaban estaba destinado a despertarlo en su largo y hacerlo temblar por su gran maldad, antes que pudiese alojarse de la semilla del Evangelio. El suelo del corazón debería ser quebrantado antes que tratase de obtener sanidad de Jesús. Deberían ser despertados por ver el peligro que les hacía correr las heridas del pecado. Dios no envió mensajeros para que adulen el pecador, no, daba mensaje de paz para arrullarlo en una seguridad fatal. A los que no están santificados, ponen pesadas cargas en la conciencia del que hace mal. Atraviesan el alma con flechas de convicciones. Los ángeles ministradores les presentan los temibles juicios de Dios para hondar el sentido de sus necesidades e impulsarle al clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente, la voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo
y las ambiciones preguntan con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Cuando comenzó el ministerio de Juan, las naciones estaban en condiciones de excitaciones y descontentos, rayana en las revoluciones y el desparecer arqueólogo. Judea había caído directamente bajo el dominio de Roma. Las tiranías y las exhortaciones de los gobernantes romanos y sus resueltos esfuerzos para introducir las costumbres y los símbolos paganos encendieron en las rebeliones que fue apagado en sangre de miles de los más valientes de Israel. Todo esto intensificó el oído nacional contra Roma y aumentó el anhelo de ser liberados de su poder. En medio de la discordia y la lucha se oyó una voz procedente del desierto, una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza: arrepentíos, que el reino de los cielos ha cercado. Nos habla Juan el Bautista. Con un poder nuevo y extraño conmovían a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano, pero he aquí que se oía un anuncio que se acercaba. En aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes en sus modales indumentaria. Se asemejaban el profeta Elías. Y en el espíritu y el poder de Elías denunciaba las corrupciones nacionales y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Todas las naciones se conmovió, muchedumbres acudieron al desierto. Juan proclamaba la venida de Mesías, invitaban al pueblo a arrepentirse como símbolo de la purificación del pecado, bautizaban en aguas de Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraban que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado, y sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino de Mesías. Príncipes y rabinos, soldados, publicanos y campesinos acudían a oír al profeta. Por un tiempo, las solemnes amonestaciones de Dios lo alarmó. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. Personas de todas las clases sociales se sometieron a los requerimientos del Bautista, al fin de participar el reino que anunciaba. Muchos de los escribas y fariseos vinieron y confesando sus pecados y pidiendo el bautismo se habían ensalzado como mejores los otros hombres. Habían inducido a la gente de tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de su vida, pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado. Eran oportunistas. Como amigos del profeta, esperaban hallar favor ante el príncipe venidero y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo de la mano de este joven. Muestra popular, Juan le hizo frente a la abrumadora pregunta: oh generaciones de víboras,
que os enseñó a huir de la ira que vendrá. Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no coméis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos de Abraham. Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si esta ley faltare delante de mí, dice Jehová, también la misma de Israel faltará, para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hiciere, dice Jehová. Como veremos en Jeremías capítulo 31, versos 35 y 37, los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham le daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado antes de hacer la promesa. Habían dicho, daré mi ley en su extraña y escribiré en su corazón, y seré yo y ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, porque perdonaré las maldades de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Jeremías capítulo 31, versos 33-34. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrito su ley, son uno con él, pero el judío se había separado de Dios a causa de sus pecados, estaban sufriendo bajo su juicio y eran de la causa de su servidumbre en una nación pagana. Los intelectos estaban oscurecidos por las transgresiones y porque en el tiempo pasado el Señor le había mostrado tan grandes favores, disculpaban sus pecados, se lisonjeaban. Lisonjeaban es que se alababan entre ellos mismos, entre hombres. Se alababan porque supuestamente que ellos les predicaban la palabra y se lisonjeaban de acuerdo que ellos practicaban. Ellos se decían mutuamente, sí, estás bien, vas adelante, lo alababan y no lo alababan a Dios. Eso nos quiere decir ese lisonjeaba, que eran mejores que otros hombres, que de derecho de sus bendiciones estas cosas son escritas para nuestra admisión, en quienes los fines de los siglos han parado, como vemos en 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Leamos lo que nos dice 1 Corintios. Primera Corintios 10, 11. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quien el calzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con él
con la tentación la salida para que no podéis, para que podáis soportar. Por tanto, amado mío, huid de la idolatría como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Las copas de las bendiciones que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo Él para nosotros, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica de los ídolos? Antes digo lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quieren que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaréis celos al Señor. Somos más fuertes que el hacer todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todos viene todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. De todo lo que se vende de la carnicería comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Bendito y grande, maravilloso su palabra. Claramente como lo leemos lo que nos dice, ¿no? Estas cosas lo aconteció como ejemplo. Está escrito para amostrarnos a nosotros a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre todos estuvieron bajo las nubes y todos pasaron el mar y todo en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en el día 23,000. Ni tenemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni moriréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Claramente vemos como dice la palabra de Dios, ¿no? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual. Claramente como vemos. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Los israelitas habían experimentado la gracia de Dios en Éxodo, habían sido rescatados de la esclavitud. Como vemos el verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos de Moisés fueron bautizados en la nube
y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los que más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Claramente, como vemos en su bautizando, como dice, sustentando por Dios en desierto, experimentando íntima comunión con Cristo. A pesar de esas bendiciones espirituales, dejaron de agradar a Dios, quien los destruyó en el desierto. Perdieron sus elecciones divinas y por eso no lograron llegar a la tierra prometida. Pueblo concluyen que así como Dios no tolera la idolatría, el pecado y la inmoralidad de Israel, tampoco tolerará el pecado de los creyentes bajo el nuevo pacto. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Escrito está a amonestarnos la historia del juicio de Dios sobre su pueblo. En el Antiguo Testamento quedó registrado la Escritura para proporcionarle a los creyentes del Nuevo Testamento extensas advertencias contra el pecado y la caída de la gracia. Bendito y grande, maravilloso, como su palabra lo vemos claramente, como nos dice, como nos traduce el Señor, como nos habla en nuestras vidas. Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad. Nuestro Dios no puede hacer en favor nuestro lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestras satisfacciones propias y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Juan declara a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraba que era una generación de víboras, unas maldiciones mortales para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente habrán en vista de la luz que habían recibido de Dios eran peores que los paganos, a los cuales se creían tan superiores. Habían olvidado de la roca de la cual había sido cortado en el halló, el cual habían sido arrancados. Dios no despedía de ellos para cumplir su propósito, como había llamado a Abraham, de un pueblo pagano. Podríamos llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentarlo, ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlo para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. Y ya también decía el profeta Él echa esta puesta, dice, Él echa esta puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues que no hace buen fruto, es cortado y echado al fuego. No por su nombre, sino por su fruto se determina el valor del árbol. Si el fruto no tiene valor en el nombre, no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declara a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profecía era inútil si su vida y su carácter no estaba en memoria con la ley de Dios. Claramente nos habla aquí que si nosotros no tenemos ese fruto como el árbol tiene el fruto, dice que por su fruto lo conocerá. Si nosotros no tenemos ese fruto, como compartimos la palabra, como estamos, si somos solamente oidores y no participantes, nosotros somos como aquel árbol que no tiene fruto. Y dice su palabra que seremos cortados y echados al fuego, porque no llevamos fruto. Tenemos que nosotros demostrar que tenemos fruto y podemos llevar el fruto también. Por eso, mi amado hermano, tenemos que seguir buscando el rostro del Señor
para que no seamos como aquellos árboles que seremos cortados y echados al fuego. Claramente aquí su palabra lo habla, que dice claramente que dice, y buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice. Claramente, decían los profetas, el hecho está puesta a la raíz de los árboles, todo árboles, pues que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. No por su nombre, sino por su fruto, se determina el valor del árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declara a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. Las profecías eran inútiles y su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios. No era su pueblo bajo su escrutadora palabra. Sus oyentes quedaron convencidos, vinieron a él preguntando, ¿por qué haremos? Él contestó, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Puso la publicano en guardias contra la injusticia y los soldados contra la violencia. Todo lo que se hacía súbdito del reino de Cristo, decía él, debía dar evidencia de la fe, arrepentimiento en su vida, debía notarse la bondad y la honradez y la fidelidad, debía entender los menesterosos y presentar su ofrenda a Dios, debía proteger a los indefensos y dar ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo, y su vida diaria no se notará la justicia y la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que serán arrojados al fuego. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan, mas el que viene tras de mí, más el poderoso que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y los profetas Isaías habían declarado que el Señor limpiará a su pueblo de su iniquidad. Bendito y grande, maravilloso el Señor por sus palabras que nos ha puesto en nuestro día. En este día maravilloso, cada día nos da palabras para alimentarnos más y más, mi amado hermano. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Señor mío, Dios mío, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por escogerme cada día para poder hacer tu voluntad, Señor. Bendito sea tu nombre, grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito. Gracias, Señor mío, bendito sea tu nombre, grande, poderoso, Señor. Gracias, Señor mío, gracias por estas palabras, gracias por mis amados hermanos que están participando, Señor. Protégelo, guárdalo. Cuídalo, guíalo, Señor. Guárdalo, Señor, de su salida y de su entrada, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, papá. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Pónganse, suscríbete, mi amado hermano. Suscríbete para que siga llegando estas palabras a tu vida. Hasta pronto, mi hermano. Dios te bendiga.